días. Vamos a iniciar con esta actividad. La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta actividad titulada Preservación del Patrimonio Documental con un enfoque de gestión de riesgo. Primeramente, algunas instrucciones básicas. Tienen a su espalda las salidas de emergencia. Se les pide también, por favor, colocar los celulares en modo vibrador. Eso es importante. Un cordial saludo a los miembros de la mesa principal. Voy a permitirme presentar a la profesora Magda Sandí, catedrática de esta universidad y directora de la Escuela de Bibliotecología, quien presidirá este acto, así como el señor Mike Dríquez y a nuestro expositor de hoy, el doctor Adolfo Reumann. Bienvenidos. Muy buenos días, señor Mike Dríquez, cónsul de la Embajada de Israel en nuestro país, señor doctor Adolfo Reumann, conferencista de esta mañana, autoridades universitarias que nos acompañan, un saludo cordial para la señora decana de la Facultad de Educación, doña Gisela Garbanzo, para los profesores, para los estudiantes, para los investigadores e invitados especiales de esta actividad. Para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de esta Casa de Estudios Superior es un honor y es un gusto poder recibir nuevamente al doctor Adolfo Reumann en este muy bonito auditorio, un auditorio muy nuevo que se engalana en esta mañana con la conferencia que el doctor Reumann va a ofrecer para todos nosotros. El tema de fondo de esta conferencia, le comentaba al doctor Reumann, es un tema que hemos venido desarrollando a lo largo del año. Es para el país y para la universidad un tema prioritario, sobre todo en este país en el que es un país muy vulnerable ante desastres naturales o desastres provocados por el hombre. Un ejemplo de ello lo tuvimos ayer, el sismo de ayer, por ejemplo, es un vivo ejemplo que este país es sujeto de todo este tipo de fenómenos. La Universidad de Costa Rica y el país, recordemos, el 19 próximo de agosto tenemos un simulacro a nivel nacional. Entonces nos preocupa a las personas que estamos en esta disciplina, en esta profesión y en esta carrera, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las normativas a nivel internacional? ¿Cuáles son las políticas públicas que deben de haber en torno a este tipo de eventos, pero particularmente para proteger y salvaguardar el patrimonio, no solamente de un país, sino en el caso de que nos viene a comentar el doctor Reumann, el patrimonio de la humanidad? Para el personal docente de nuestra escuela es enriquecedor poder contar con la experiencia, los conocimientos y las vivencias que el doctor Reumann esta mañana va a compartir con nosotros. Como muchos de ustedes sabrán, tiene una agenda bastante importante que cumplir desde el día de ayer. Está en nuestro país don Adolfo y ha sido muy intensa su agenda y continúa así hasta el día viernes, que pues ya dejará el país y volará hacia México también a cumplir otros compromisos que tiene agendados allá. En el tanto don Adolfo lo permita, después de su conferencia vamos a tener un intercambio con él de preguntas, comentarios. Lamentamos que no pueda ser muy extenso precisamente por esta agenda tan intensa que don Adolfo tiene en nuestro país, porque de aquí pues imagínense que tiene que trasladarse a Punta Arenas a cumplir otros compromisos y eso ya implica pues también una logística. Agradecemos a ustedes la gentileza y la amabilidad de haber atendido a la invitación a la convocatoria. Este es un esfuerzo conjunto que hacemos la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Bibliotecología, por supuesto, la Embajada de Israel, que siempre también muy anuente y muy dispuesta a atender a nuestras solicitudes de cooperación. Y quiero también agradecer y aprovecho la oportunidad para saludar muy cordialmente a doña Dinora Castillo, que es nuestro enlace con la Embajada y quien es también artífice de estas actividades. Me permito entonces invitar al señor Dríquez a que dirija un breve mensaje a ustedes
para luego hacer la introducción del Dr. Royman. Muy buen día. Reciban un cordial bienvenida. Para la Embajada de Israel es gratificante compartir en esta mañana la charla del Dr. Adolfo Roitman. Para todos es importante poder tener en el presente documentos que se escribieron en el pasado en buen estado. Y sobre todo, documentos tan importantes que tienen la memoria de la espiritualidad de un pueblo. El Dr. Roitman nos viene a compartir la experiencia de Israel en el manejo y conservación de estos tesoros, para que esta manera de preservar será un ejemplo y pueda replicarse con los tesoros documentales que posee esta alma mater y la humanidad entera. Quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la profesora Magda Sandi, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, por haber querido participar con la Embajada de Israel al hacer posible la llegada del Dr. Roitman, así como al Comité de la Memoria del Mundo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO por su apoyo y a todos ustedes por su amable presencia. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer una muy breve presentación del Dr. Roitman para darle paso a su presentación. Fíjense que ayer él dio una interesante conferencia en el Hotel Irazú y como un preámbulo hubo un pequeño conversatorio y habló un poco de la vida académica de don Adolfo. Y es una persona muy versátil. Les puedo decir que de formación inicial es antropólogo. Yo hubiera pensado que era arqueólogo y resulta que no, que es una de sus grandes pasiones, pero no es arqueólogo, pero hace mucha labor de arqueología. Don Adolfo nació en Argentina y por esas cosas de la vida y los azares del destino migró muy joven para Israel y prácticamente ahí ha hecho su vida profesional y académica en ese país. El Dr. Roitman es el director del Museo del Libro, o bien como se le conoce el Santuario del Libro de Jerusalén. Es, por así decirlo, el custodio, el que guarda, el que cuida celosamente los rollos del Mar Muerto. Y el año pasado que él estuvo con nosotros también en una conferencia aquí en la universidad, nos explicaba qué son esos rollos, cuál es la génesis de ese material, que es un material declarado Patrimonio de la Humanidad. En esta mañana el Dr. Roitman va a tener una conferencia que se titula La conservación y preservación del patrimonio documental y se refiere al caso específico de la conservación y preservación de los rollos del Mar Muerto. El Dr. Roitman también es investigador, profesor de la Universidad de Hebrea, es y ha sido conferencista en infinidad de lugares, no solamente en la academia, sino otros lugares que no son propiamente en la academia. Es consultor a nivel internacional, es conferencista a nivel internacional, ha dictado conferencias en España, en casi todos los países de América, para no decir que casi todos o todos. Es una persona experta en su tema, ya ven, a pesar de que no es arqueólogo, pero ha sido un estudioso y un investigador de lo que significa esta riqueza del mundo, este tesoro del mundo. También es teólogo, el Dr. Roitman. Como les digo, su vida académica, profesional es muy amplia y sin más preámbulo yo le daría el pase al Dr. Roitman para que comparta con ustedes estas bellezas y estas buenas prácticas, si se puede decir, que va a compartir con nosotros. Adelante, Dr. Roitman, es su auditorio. Un aplauso, por favor. Pregunta el Dr. Roitman si la mesa interfiere con la pantalla, si no podemos mover las sillas. Las sillas.
Gracias, señor. Buen día a todos, y como acostumbramos a saludar en Israel cuando nos encontramos o nos despide una persona, Shalom, paz. Realmente es un placer y honor volver a estar en esta casa y darme la oportunidad de poder compartir algo de mis conocimientos y experiencia sobre un tema, como bien se dijo, muy caro a la humanidad toda, porque los rollos no muertos realmente son uno de los grandes tesoros de la humanidad. Y en el día de hoy voy a tratar de hacer varias cosas a la vez. Tengo una hora, ¿no? Eso es lo que hemos quedado. Ahora son 59 minutos. Obviamente lo que tengo que hacer primero es presentar el tema en general. No puedo suponer que todos ya vienen preparados y conocen de qué estamos hablando. Y por eso tengo que contextualizar la colección de la cual soy responsable del Santuario del Libro. Y luego específicamente trataré de referirme a lo que se me pidió, precisamente sobre la preservación de estos documentos, la gestión de riesgo y en general comentarles algunas de las estrategias que nosotros utilizamos en Israel para estos documentos que por ahí les pueden llegar a ser de utilidad aquí también en Costa Rica. Entonces vamos a comenzar primero con la historia de la colección, porque para poder entender lo que nosotros hacemos en el Santuario del Libro hay que entender también la génesis de estos manuscritos. Por eso quiero específicamente referirme ahora a los orígenes de la colección. Los rollos de los muertos son manuscritos judíos antiguos hallados en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran está ubicada en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y entre 1947 y 1956, como dije, en 11 cuevas, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Los manuscritos que tienen que ver con la colección de la cual soy responsable en el Museo de Israel son específicamente los de la cueva número 1 y cueva número 11, que por rara casualidad fueron la primera y la última cueva, y además de ello es también las dos cuevas en donde los materiales se encontraron relativamente en buen estado de preservación. Es decir, mis materiales no son como los materiales que están controlados por la Autoridad de Antigüedades de Israel, la IAEA, que precisamente la enorme mayoría de sus materiales son los fragmentos. En el caso mío, los materiales relativamente están en un buen estado de preservación. Los primeros documentos fueron hallados en lo que se conoce la cueva número 1, hallada por beduinos. Y ellos afirman que cuando entraron a la cueva hallaron 10 vasijas como las que ustedes ven aquí. 8 de ellas estaban vacías, una de ellas estaba con algo que ellos dicen que parecía tierra, y finalmente en una vasija encontraron 3 manuscritos que estaban cubiertos con un textil y con una sustancia pegajosa. Y ustedes ven acá, cuando se trató de entender en cuál de las vasijas realmente encontraron los beduinos, la conclusión es que precisamente es la más pequeña, que se parece mucho a el tipo de vasija que se encontró en Deir el-Metina en Egipto. Y esto tiene que ver con algo que muchas veces el público no conoce. 2 años antes del descubrimiento del rollo del Mar Muerto, en 1945, en las arenas de Nag Hammadi en Egipto, es lo que está marcado en azul en el mapa, Falahim encontraron en las arenas de Egipto, dentro de una vasija parecida a la que recién he acabado de mencionar, la pequeña, encontraron códices. En el caso del Mar Muerto se encontraron rollos. Los rollos del Mar Muerto, la mayoría están escritos en hebreo y una minoría en arameo y en griego. Los
manuscritos Nag Hammadi están en copto y tienen que ver con la historia de la iglesia, los materiales gnósticos de Nag Hammadi. Puede ser que ustedes hayan leído sobre ello, no como tema científico, sino en el Códice Da Vinci. Dan Brown escribe, obviamente con muchos errores, pero de todas maneras escribe precisamente sobre estos dos hallazgos. Ahora, volviendo al tema de los rollos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto tienen una historia muy particular. Los primeros 7 manuscritos, primeros 3 y luego los otros 4 que encontraron los beduinos, se dividieron muy rápidamente en 2 subgrupos. Uno de ellos es el grupo del metropolitano Atanasios Yoshua Samuel, era el jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén, y por una cifra increíble, equivalente hoy a $100, compra 4 rollos del Mar Muerto. Me imagino que hasta la Universidad de Costa Rica hubiera comprado rollos del Mar Muerto por $100 y sin pedir descuento, ¿no? Ahora, obviamente él no sabe lo que está comprando y por eso lleva esos manuscritos a la Escuela Americana de Estudios Orientales, hoy conocida como el Instituto Albright. En esos años, William Foxwell Albright era el gran arqueólogo bíblico de Johns Hopkins University en Baltimore. Y quiero que se fijen cómo trata esos manuscritos que pocos meses antes habían sido hallados en las cuevas. Como ven, no tenía un gran sentido de preservación de manuscritos. Pueden ver en la imagen lo que tiene sobre la mesa desenrollado, no es papel higiénico, es el rollo de Isaías. Entre los primeros 4 rollos, él adquirió una copia completa del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Finalmente, todavía para esa época no lo saben, pero va a ser el único manuscrito bíblico completo más antiguo en el mundo. Fue hallado en Qumran. El manuscrito tiene 7,34 metros de extensión, escrito sobre cuero de animal, pergamino antiguo, obviamente escrito en su lengua original en hebreo. Y fíjense que simplemente lo enrollan y lo desenrollan. Por ejemplo, para que entiendan, a propósito del tema de la preservación, yo nunca vi los rollos y nunca nuevamente los habremos de ver enrollados. Precisamente para preservar los manuscritos los tenemos totalmente desenrollados en su plena extensión. Por lo tanto, para mí también es una imagen histórica, porque nunca más volveremos a ver los rollos del Mar Muerto enrollados. Atanasio Samuel, por ejemplo, fíjense, no tiene ningún problema de mostrarlos en público y de sacarle fotos, sin duda, sin prestar atención a la cantidad de lux, ¿sí?, que puede captar el manuscrito. La persona que aparece en la imagen de la derecha es John Trevor. John Trevor estaba haciendo su postdoctorado de Yale en el instituto, pero además tenía como hobby la fotografía y por eso los primeros rollos del Mar Muerto él los fotografía, obviamente no con los protocolos que tenemos hoy. Fíjense, por ejemplo, ve que hay una mesa con un mantel rojo y en la próxima foto pueden ver, ahí también sacó la foto del rollo de Isaías. Hoy es un operativo militar para poder sacar fotos, ¿sí? Pero en esa época, por eso muchas veces comento, no solamente es un milagro que los rollos se mantuvieron en las cuevas durante 2000 años, además de eso que todavía quedan rollos después de que los manejen los hombres, ¿sí? Solamente para que los presentes puedan practicar el hebreo, acá tienen el texto. La grafía es hebreo, como se escribía en la época de los macabeos, y hay una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, y a partir de la escritura se pueden datar de manera relativa, no absoluta, los manuscritos. Este manuscrito específico es del 120-100 antes de la era común, es decir, 100 años antes de que naciera Jesús, tenemos un manuscrito del rollo de Isaías, que resultará ser el más antiguo del mundo. De todos los que conocemos de Isaías en el mundo, este es el más antiguo. Ahora, para que vean hasta donde yo digo cómo los rollos en algunos casos pudieron soportar no solamente la intemperie y el tiempo, sino también la actividad deleteria del hombre, fíjense a William Brownlee bajo el sol sacando la foto de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Hoy me llevarían a la cárcel si hiciera algo así, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema, digamos, los protocolos todavía para esa época no existían.
Entre los rollos del Mar Muerto, en estos primeros 7 manuscritos que encontraron los beduinos, encontraron 2 copias del libro de Isaías, una de ellas una versión completa, la que recién les mostré, el manuscrito A. Encontraron también esta obra de un carácter diferente, es una obra de carácter sectario, el comentario al libro bíblico de Habacuc, técnicamente llamado el Pesher, escrito en la época romana, segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, y otro documento que estaba en muy delicado estado de preservación, el Apócrifo del Génesis. El Apócrifo del Génesis es una obra en arameo del siglo I antes de nuestra era, que luego voy a ampliar el tema, porque lo tomo como case study para mostrarles cuáles son los protocolos que nosotros hoy utilizamos para, por ejemplo, exhibir un manuscrito tan problemático como este. Los otros 3 rollos, de los 7 que habían encontrado los beduinos, los adquiere para la Universidad Hebrea el profesor Eliezer Sukenik, uno de los fundadores de la arqueología en la tierra de Israel, fundador del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, y él compra los rollos en el año 1947, y aquí ven cómo los empiezan a desenrollar. James Beavercrout, que es el que aparece en la imagen, no era ningún especialista en manuscritos antiguos, era un artista, y como tenía buenas manos, empezó a trabajar en los manuscritos. Piensen que estamos en unos años que nadie sabe cómo realmente tratar estos manuscritos. Como dijimos, tenemos un manuscrito completo de Isaías y otro manuscrito fragmentado que es el manuscrito B. Para continuar, los rollos, una vez que fueron encontrados, comienzan a viajar. Y se imaginan que tampoco existen protocolos en esa época. Atanasio Samuel, por sugerencia de los americanos, en 1948 saca los rollos de contrabando de la tierra de Israel vía Beirut a los Estados Unidos. Y como él entiende que los manuscritos tienen un gran valor financiero, decide finalmente ofrecerlos a la venta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que compró por la suma equivalente a $100? Ahora quiere $1 millón. No sé cuánto es en colones, ¿sí? Pero es mucho, ¿sí? Y mucho más en el valor del dólar de esos años. Y entonces, en esos años, otra vez comienza a viajar con los rollos. Este rollo, el Genesis Apocryphon, en inglés, el Apócrifo del Génesis, como está en una situación tan delicada, nadie todavía se anima a desenrollarlo. Y si hablamos realmente de desenrollar un rollo, fíjense cuando está en la conferencia de prensa Atanasio Samuel para la Library of Congress en Washington, fíjense cómo mantiene el rollo. ¿Sí? Les dije, es un milagro que todavía tengamos rollo del Mar Muerto. Luego lo lleva, por ejemplo, al Folk Museum en Harvard, y otra vez aparece el manuscrito que para esa época todavía el Apócrifo del Génesis no se animan a desarrollar. Como dije, los rollos estuvieron en exhibición. Uno de los lugares donde estuvo fue en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Cuando llegué como profesor visitante, quería saber dónde los rollos habían sido exhibidos. Y entonces el profesor Eric Meyers, un famosísimo arqueólogo, me llevó a los archivos de Duke y encontré esta fotografía en la iglesia en Duke. Y fíjense, ustedes pueden ver las escaleras del altar, ven ustedes la cruz y ven los rollos del Mar Muerto. Fíjense cómo los exhiben en 90 grados. Significa que también la ley de gravitación universal afecta a los manuscritos. Obviamente la estrella para todos es el rollo de Isaías, y el rollo de Isaías lo tienen apoyado sobre un tipo de cartón o papel en donde apoyar el manuscrito. Ahora, finalmente estos manuscritos llegan a manos de Israel, los de Atanasio Samuel, y la primera vez que los manuscritos de Sukenik, los que había comprado por la Universidad Hebrea, y de Atanasio Samuel están en exhibición en Israel, es en 1955, en las Pascuas de 1955, en un edificio que hasta hoy existe, que hoy es del Vaticano,
Terra Santa, en el centro downtown de Jerusalén, muy próxima a la residencia del primer ministro. Y luego de una exhibición que es, como nosotros llamamos en sociología, no permanente, se piensa pensar en la posibilidad de una exhibición permanente de los rollos. Y para eso entonces, en el segundo campo de la Universidad Hebrea que se está construyendo en la década del 50, muy próxima a las oficinas de gobierno, próximas al Parlamento israelí, en Givat Ram, en el edificio de administración, en una habitación muy pequeña, los rollos no han muerto. Ahora se exhiben de manera permanente desde el 29 de julio de 1957. Y nuevamente pueden ver la estrategia de exhibición. Otra vez están en cajas de Perspex, en posición vertical. El primer curador de los rollos fue el Yigael Yadin, y era el único que podía decir que ponía rollos en exhibición que él había comprado y que su padre había comprado. Si no fuera verdadera, diríamos una historia que solo Spielberg hubiera pensado, ¿sí? Acá lo tiene precisamente el de la izquierda, Yigael Yadin, que después también tuvo un importante papel en la política israelí, fue viceministro de la administración de Menachem Begin, el que firmó la paz con Egipto con Saddam, ¿sí? Y recién en la década del 60 se construye mi institución. Mi institución es el Santuario del Libro. Estos dos arquitectos construyen uno de los edificios más famosos de la arquitectura de posguerra. Se construye entre 1961 y 1965, y el Santuario del Libro es realmente un edificio que no siempre se lo construyó teniendo en cuenta las necesidades y los protocolos de estos manuscritos. Todavía, por ejemplo, cuando lo construyen no hay curador. Y les quería mostrar un ejemplo, otra vez, cómo cuando hablamos de preservación, muchas veces tiene que ser un trabajo coordinado entre las directivas de los curadores y de los laboratorios, y también las necesidades y muchas veces el ego trip de los arquitectos. Por ejemplo, el Santuario del Libro tiene una cúpula. Originalmente la cúpula tenía que tener un orificio en que de adentro se podía ver el cielo, es decir, como un óculum, es decir, la misma idea, por ejemplo, que tenemos en el Panteón en Roma, ¿sí? Fue inspirado por eso. Pero no solamente en eso pensó Kistler. Kistler además pensó, fíjense, que la estructura, que después van a ver dentro... Un segundo. Así voy a poder mostrarles a ustedes con más facilidad. Fíjense que la idea de Kistler era, aquí, después lo van a ver, hay una vitrina, y acá está el diseño de la vitrina, y de la propia vitrina tenía que salir un chorro de agua. Y fíjense que aquí aparece lo siguiente, ahí está. ¿Ven? Un chorro de agua. Es decir, la idea es que tenía que haber agua como hay hoy. Hoy es una fuente. Lo van a ver después en una imagen. Acá es una fuente. Pero no solamente hay agua fuera de la cúpula, hay dentro de la cúpula. ¿Se imaginan agua sobre el rollo de Isaías? La anécdota es que en enero de 1964 entra en ejercicio el primer curador de los rollos. Yo soy el segundo, que había sido alumno de Yigael Yadin, y cuenta que cuando llegó vio que en el lugar donde iba a estar en exhibición el rollo de Isaías hay un óculum. Entonces obviamente exigió que lo cerraran, cosa que además provocó un enorme problema para las condiciones climáticas, porque los arquitectos se opusieron a introducir aire acondicionado en el Santuario del Libro. El argumento era que si durante 2000 años los documentos se habían preservado en condiciones naturales, pues entonces la arquitectura iba a tratar también de resolver el problema. Y claro, pero el problema fue que el aire caliente tiene que subir, ¿no?
y la idea era que saliera a través del óculum. Del momento que se cerró, por ejemplo, cuando se inaugura el Santuario del Libro en 1965, muy rápidamente llegó la humedad a 80%. Y en las décadas, cerca de 69-70, tuvieron que cerrar el santuario y tuvieron que colocar un sistema de aire acondicionado. Hoy es uno de los más sofisticados en el mundo, que trajimos de California. Por eso siempre la museología tiene que trabajar también en total acuerdo con los arquitectos, cuando siempre la palabra final, en este caso, lo tienen que tener los curadores y los preservadores, y no los arquitectos, porque ellos están en un mundo paralelo, ¿sí? En el 1965, cuando se va a inaugurar el Santuario del Libro, el rollo de Isaías original se coloca en exhibición. Acá ven, es una foto histórica. Este era el curador, Magen Broschi, y aquí están colocando el rollo de Isaías. Y fíjense, porque después van a ver los cambios que se produjeron históricamente para la preservación de los rollos. También está en una posición vertical de 90 grados. Aquí están, por ejemplo, preparando la exhibición de los rollos. Este es Arman Bartos y este es Yigael Yadin. Y finalmente, así se inaugura en 1965 el Santuario del Libro. Cuando ven, todos los rollos están en posición vertical, que obviamente el objetivo era que los visitantes pudieran ver los manuscritos. Y el Santuario del Libro se inaugura el 20 de abril de 1965. Es la primera galería profesional que se inaugura del Museo de Israel. El Museo de Israel se inaugura el 11 de mayo del 65. Es un acontecimiento cultural en presencia del presidente del Estado, de jerarquías del país y del exterior, porque realmente los tesoros nacionales del pueblo judío estaban en exhibición en el Santuario del Libro. Aquí ven al entonces presidente del Estado, Shazar, viendo al rollo de Isaías. Recuerden esta imagen. Y luego aquí también, en 1965, cuando se inaugura el Santuario del Libro, no solamente el rollo del Mar Muerto en exhibición, sino otro hallazgo muy importante para la historia del Estado de Israel. Yigael Yadin, en 1960-61, en una cueva al sur del Mar Muerto, en Nahal Heber, encuentra lo que se llama las cuevas de las cartas, con hallazgos de la revuelta del líder judío Bar Kokhba entre 132 y 135 contra Roma. Se encuentran cartas escritas o dictadas por el mismísimo Bar Kokhba. Para que tengan una idea, es como encontrar un documento dictado por Jesús. Es más o menos en ese contexto. Bar Kokhba es una figura casi mítica en la historia de Israel, y encontraron documentos originales que tienen como origen esa figura. Y ahora entonces pasemos específicamente, luego de presentar contextualmente, en la exhibición del Santuario del Libro entre el año 65 y 2019. En el Santuario del Libro se agrega un nuevo rollo. En la colección del Santuario del Libro tengo los primeros 7 rollos, que eran los que estaban en mejor estado de preservación. Uno nuevo se agrega como consecuencia de la Guerra de los 6 días. Es un documento que había sido hallado por beduinos en la cueva 11 en 1956, y es el famosísimo rollo del templo. Ahora, para que vean, para que entiendan cuando les digo que eso es ciertamente un milagro, que los rollos todavía estén en nuestras manos y que los podamos preservar. Este manuscrito fue confiscado de manos de un comerciante de antigüedades de la ciudad de Belén, que no importa ahora la historia, finalmente las fuerzas de seguridad de Israel llegan a ese documento. Ese documento, en un primer momento, cuando lo interrogan, él dice que no sabe de qué les están hablando, pero a los 2 días se acordó que lo tenía debajo de su cama, debajo de una baldosa, y cuando abren encuentran el rollo de esta manera. Esa es la foto original. Encuentran un paquete. Cuando abren el paquete encuentran una caja de zapatos. Dentro de la caja de zapatos encuentran algo envuelto en una toalla, y cuando lo envuelven, dentro de una bolsa de plástico estaba el rollo del Mar Muerto. Como consecuencia de ello, como pueden ver, toda la parte superior se pudrió, ¿sí? Y ese documento, que acá lo ven de costado, fíjense, toda la primera parte del documento desapareció. Ahí desaparecieron varios doctorados.
¿sí? Es decir, las primeras líneas desaparecieron. Y no solamente eso, obviamente dentro de esa bolsa la humedad fue pegando desde afuera hacia adentro. Significa que cuanto son más interna la parte del rollo, está mejor preservado. La más externa, fíjense lo que pasó. Es decir, seguramente el rollo estaba en un estado excepcional de preservación cuando fue hallado en 1956. Y en este caso, en el término de unos 10 años, fíjense el daño absolutamente irreparable de ese documento, ¿sí? Por lo tanto, lo que quedó realmente es un milagro. El santuario del libro, cuando se inaugura con una estrategia de exhibición permanente. Sin embargo, para que puedan entender, estamos hablando ahora del tema del riesgo, ¿sí? Ustedes hablan de terremotos. Nosotros vivimos en una región de conflicto. Y como bien saben, de hecho, el Estado de Israel vive en un estado de guerra o en un estado de seguridad nacional muy tensa, con altos y bajos. Cuando se inaugura el Santuario del Libro en 1965, estamos a más o menos año y medio al comienzo de la Guerra de los 6 días. Y como consecuencia de la Guerra de la Independencia de 1948, la ciudad de Jerusalén estaba dividida entre la parte oriental y la parte occidental. El Museo de Israel estaba a 1 kilómetro en línea aérea de la línea de cese de fuego con Jordania. Y por lo tanto, se sabía que en cualquier conflicto, uno de los lugares que podía llegar a ser dañado era el Museo de Israel. Y entonces la pregunta era si el rollo de Isaías original estaba ahí, ¿qué iba a pasar cuando empezaran a bombardear? ¿Cuándo y cuánto tiempo uno tiene para retirar, en este caso, este tesoro nacional? Porque de todos los manuscritos en exhibición, el más importante, esa es la Mona Lisa del pueblo de Israel. No hay ningún otro tesoro cultural como ese, un rollo de un libro bíblico completo, 7 metros 34, de hace 2100 años. Y entonces los arquitectos conciben una estrategia que realmente parece de ciencia ficción. Y fíjense, así se ve la vitrina. Esta vitrina tiene un eje. Y la estrategia era que en situación de guerra, a lo largo de ese eje, la vitrina, voy a volver de nuevo para que vean, esta vitrina simplemente tiene pesas adentro, y si uno realmente, ¿cómo se dice? Moshe, tira hacia abajo, ¿no? Algo así. Entonces, esta vitrina desciende dentro de ese pozo. Hoy, por ejemplo, está cerrado para que nadie se pueda caer, pero la idea era que en pocos segundos ese manuscrito estaba sellado bajo tierra. Hasta tal punto eso se transformó en algo legendario, que cuando yo entro al santuario del libro, la pregunta que todos hicieron y yo hice es si el edificio desciende. La gente había oído algo así. No era el edificio que desciende, pero sí esa vitrina. Y yo le pregunté al curador si realmente alguna vez funcionó. Dijo que lo hicieron funcionar antes de la Guerra de los 6 días. ¿Sí? Ahora, desde entonces tuvimos otro problema, y es cambiaron los protocolos. Y los protocolos hoy vigentes es que los manuscritos no pueden ser más exhibidos en una posición de 90 grados, precisamente porque le causan daño. Y entonces, ya desde la década final de la década del 60, el rollo de Isaías fue sacado de exhibición y en su lugar se colocó un facsímil. Por eso los que llegan hoy al santuario del libro, en el centro ya no ven más el rollo original, sino realmente es una copia. Y aquí les muestro algo que realmente provoca algo de sonrisa. Aquí ven cómo lo tenemos hoy al facsímil en el centro de la vitrina. Y aquí ven frente al facsímil el presidente de los Estados Unidos, Obama. El israelí me va a entender, Israelov. ¿Sí? Tenemos una sección del manuscrito original en exhibición, pero lo que ve el público, que por supuesto nosotros le avisamos al público,
no tenemos ninguna intención de engañar, es precisamente que por razones de preservación nosotros no mostramos todo el original, ¿sí? Lo tengo en una bóveda. Los textos que no están en exhibición lo tenemos en un tipo de bóveda que es un búnker, al estilo del búnker del primer ministro. Y les puedo comentar también una anécdota. Cuando lo estamos construyendo, le pregunto al director de construcción y mantenimiento del museo qué características tiene este búnker. Y me dijo: Adolfo, solo te puedo dar un consejo. Si los iraníes comienzan a bombardear, te conviene ir a correr a los rollos. Entonces, precisamente por ese cambio de estrategia, el museo tuvo que desarrollar ahora un nuevo modelo de cómo exhibir los rollos del Mar Muerto. En 1997, yo asumo el cargo el 16 de noviembre del 94. Nosotros construimos una vitrina piloto, que como ven, ahora trata, por un lado, de preservar los manuscritos, pero por el otro lado, tiene que coordinarse con una arquitectura ya existente. Y como dije, el Santuario del Libro es un edificio icónico en la arquitectura mundial y está protegida por la ley del Estado de Israel. Por lo tanto, es un tema muy delicado a un edificio de estas características introducirles cambios conceptuales. Y entonces, por ejemplo, hicimos esta vitrina piloto que, como ven, trata y ataca el problema de la posición del manuscrito. Pero por el otro lado, ¿cuál problema creaba? Un problema que en el espacio interno las proporciones ahora iban a cambiar. Como ven, esta vitrina está mucho más baja que las otras, las originales. Y por lo tanto, la sensación del visitante cuando iba a entrar a la habitación era que falta algo. Y entonces, finalmente, de esta estrategia se eligió otro camino, y es, llamamos a concurso internacional, y lo que sucedió que una empresa de Milano, Copión, construye para el Santuario del Libro las nuevas cajas. La base de la vitrina es la original, pero nosotros ahora, siguiendo el mismo lenguaje arquitectónico original, construyeron unas cajas, pero estas cajas ahora son más profundas, lo que permitieron entonces presentar de manera inclinada con un ángulo máximo de hasta 25 grados los manuscritos. Y de esa manera realmente preservarlos. Y fíjense, es tanto el prestigio para una compañía construir las vitrinas de los rollos del Mar Muerto, que luego ellos ganaron la licitación internacional y ellos construyeron la nueva vitrina de la Mona Lisa en el Louvre. Si es bueno para los rollos del Mar Muerto, es bueno también para la Mona Lisa, ¿sí? Ahora, como parte de esa estrategia, así nosotros hoy exhibimos los rollos del Mar Muerto con este nuevo protocolo dentro de la vitrina. Sin embargo, entre tantos problemas, bueno, en realidad en el Museo de Israel nosotros tenemos solo desafíos, no hay problemas. Es políticamente correcto. Uno de los problemas que tenemos es que, según los protocolos internacionales, documentos originales no pueden estar en exhibición más de 3 meses. Sean de cuero o sean de papiro. En mi colección tengo solamente cuero de animal. Pero incluso también con papel, ¿sí? No más de 3 meses. Ahora, se pueden imaginar que vienen del mundo entero a ver documentos originales. ¿Y cuántos manuscritos puedo tener en mi colección? Tengo 7, más el 8º, el rollo del templo. Buena parte de los rollos no son fragmentados, son completos. Y por lo tanto, ¿cuántos textos tengo para rotar cada 3 meses vitrinas? Tengo 8 vitrinas en la sala central. Y realmente era un problema. No teníamos suficiente material. Obviamente podíamos colocar facsímil, pero la gente no viene del mundo entero a ver facsímil. Y un día estaba pensando cómo puedo resolver el problema y se me ocurrió algo. Y dije, la gente de todo el mundo viene a ver los manuscritos, pero nadie dijo que tengan que ver todo el manuscrito. Y esa fue la clave. Y nosotros desarrollamos una estrategia que, hasta donde yo conozco,
es original. Alguien me dijo que la tendríamos que patentar. Y lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros cubrimos el manuscrito en una cápsula que luego les voy a mostrar qué es, con una plancha de metal. La plancha de metal nosotros imprimimos una imagen del manuscrito y la plancha de metal tiene ventanas. Cada 3 meses abro otra ventana. Ven acá, por ejemplo, es el comienzo del manuscrito, ¿sí? del comentario de Habacuc. Después de 3 meses cubrimos esta ventana y descubrimos esta parte. Es decir, lo que la gente ve el manuscrito original, pero solamente ve una parte. Obviamente no vienen para leerlo aquí, pero si la experiencia, que obviamente es emocionante, ven el original, pero una parte del original. Es como nosotros decimos en Israel en el habla popular, es comer de la torta y que quede completa. Es decir, lo que quiero que vean es que los curadores tienen que trabajar todo el tiempo al unísono con con laboratorio, con los arquitectos y los protocolos tienen que respetar los intereses de todos, cuando en última instancia lo más importante es el artefacto. Todo lo demás es solamente que tiene que servir de apoyo para la exhibición de los tesoros nacionales. Otra de las cosas que nosotros hicimos para la preservación de los documentos es, por ejemplo, reemplazamos toda la iluminación con LED, ¿sí? Y es una iluminación, por ejemplo, que no calienta. Incluso, por ejemplo, nos permite mostrar con una gran claridad los rollos, pero la cantidad de luxing no llega incluso a 15 o a 20 lux, ¿sí? Es muy bajo, pero la sensación es que la gente lo puede ver con mucha facilidad. También dentro de cada vitrina tenemos un data logger, es un pequeño instrumento que nos da online la temperatura y la humedad de cada una de las vitrinas. Las vitrinas no están selladas en el santuario del libro, es la misma temperatura que tenemos en el ambiente. Y como dijimos, tenemos un sistema computarizado que de manera automática regula los cambios de temperatura. Por ejemplo, Jerusalén puede ser una ciudad muy caliente, pero por ejemplo en invierno nieva. Y entonces, por ejemplo, obviamente la temperatura de afuera tiene que ser diferente a la temperatura de adentro, y de manera automática el sistema sabe hacer esos cambios entre lo que sucede fuera del edificio y dentro del edificio. Ahora, los documentos que la gente ve, los ve realmente dentro de una cápsula. Y ahora les quiero mostrar, sí, tengo tiempo, quiero mostrarles un pequeño video que fue producido por la BBC en Londres, en donde muestra de qué manera se preparan los manuscritos para la exhibición. Está en inglés, me disculpo, ¿sí? Pero creo de todas maneras que les va a servir, y muestra la nota cómo preparan los manuscritos para exhibición, que también lo hicieron para nosotros en la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAEA. Bueno, dura más o menos unos 4 minutos. Well, here in Jerusalem, there's the aptly named Shrine of the Book. ¿Pueden levantar el volumen? Religious writings are on display. ¿Pueden oír? And even in these special and carefully climate-controlled conditions, some of the older texts are in danger of being lost to us forever. The most famous documents displayed here are the Un poco más alto. scrolls, fragments of biblical texts and religious writings from the time of Christ. The scrolls lay hidden for nearly 2 millennia until a Bedouin shepherd stumbled upon them in 1946. They are believed to be the discovery of the 20th century. We're talking about a corpus of over 900 manuscripts, comprising all of the books of the Bible. Right. And these are the oldest copies of the Bible that we have, 2,000 years old. We have These ancient texts are so fragile that only 4 highly trained researchers from the Israel Antiquities Authority are allowed actually to handle them.
What Len is going to show you now is a sample Así yo recibo los rollos of the book of Psalms. dentro de esas cápsulas. Oh, goodness, now that's the Big real scrolls. thing, isn't it? Yes, you're looking at it upside down, but this is It might as well be upside down to me, but if you don't, you want to turn it around the right way. Igual no lee hebreo, así que no sabe cómo le quiere hablar. 6 such plates. Yes. There's 6 such pieces. Again, we keep them as they were El found. documento está If you tejido, look closely here, you está can entre count dos it. planchas Every place in con una the red y está Bible, tejido para que no se mueva. the Yud, Hey, Vav, Hey, Ustedes ven, it is written in what we ven call la Canon Hebrew, red. which is Hebrew of First Temple times. So an ancient Hebrew, an older Hebrew. In older Hebrew. That's God, 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 see every time. Pueden ver el excepcional estado de preservación del manuscrito. Este es un texto del libro de Salmos. These documents are so precious that even touching the glass is forbidden. And the next scroll is all about rules and regulations. It's the Ten Commandments. This is the only copy that contains all of the 10 Commandments. Oh my goodness, so this And is, so- is this the oldest record of the This Ten is the Commandments? oldest record of the 10 Commandments. Leonard, I want to show you. Wow, amazing. Amazing, so that alone. Bueno, más o menos ya tienen una idea. Ya tienen una idea ahora de cómo nosotros los exhibimos en el santuario del libro, de qué manera nosotros los presentamos, cómo los recibimos de la autoridad arqueológica, pero ahora les quería mostrar otro case study, algo que realmente sucedió hace muy poco tiempo atrás, y es el caso de la exhibición no permanente y el caso del apócrifo del Génesis. ¿Se acuerdan que yo les dije que de los primeros 7 manuscritos había uno que estaba en muy mal estado de preservación? Y quiero centrarme y les voy a contar la historia, cómo nosotros nos ocupamos para exhibir específicamente ese manuscrito. Así estaba el manuscrito cuando comenzó a desarrollarlo Biberkraut en 1956. Y específicamente en este manuscrito, la parte más interna del manuscrito relativamente estaba en un buen estado, que son las columnas 18-22 después de ser abierto. Este documento, como dije, está escrito en arameo. Se lo llama apócrifo del Génesis, no porque no es el libro de Génesis, del Pentateuco de Moisés que tenemos en nuestras Biblias, sino es un texto parafrástico del libro de Génesis. Por el estado de preservación solamente nos quedó la paráfrasis de Génesis de los capítulos 5 al 15 de Génesis, que es un aporte excepcional a la historia de la exégesis bíblica. Acá tenemos que hablar de preservación y de riesgo, ¿no? Pero es un texto fascinante porque nos muestra cómo judíos leían las historias de los patriarcas hace 2000 años atrás. En otras palabras, qué historias ellos contaban que nosotros no conocíamos sobre los patriarcas. Esta sección, por ser precisamente la más interna, se decide ponerlo en exhibición en el santuario del libro en 1965. Y aquí ven que están viendo ese manuscrito ahora antes de ser colocado en exhibición. Pero fíjense ahora lo que pasó. Comparen ahora lo que pasó entre 1955 y 1965. Fíjense, es el mismo manuscrito. Fíjense cómo se deterioró esta parte. ¿Lo ven? Acá está completo. 10 años después, fíjense lo que pasó. Para esos años no saben lo que pasa. Hoy sabemos lo que pasó. Lo que pasó es que ese manuscrito está escrito con una tinta a base de cobre. Y cuando el cobre entra en contacto con UV, entonces comienza un proceso de degradación y la tinta empieza a carcomer el cuero. Es decir, donde antes había texto, ahora lo que queda es simplemente algo en blanco. Por eso, por ejemplo, este documento, hoy para saber lo que estaba acá escrito, ya no hay ninguna manera de recuperar, el texto se perdió para siempre. Lo único que tenemos son las fotografías que se tomaron, incluso con infrarrojo, en 1955, y eso es lo que nos permite reconstruir el texto. El texto hoy no existe. Ahora, en el año 2018, para celebrar el 70 aniversario del Arroyo del Mar Muerto y también en conjunto con el Congreso Internacional que se llevó a cabo en Jerusalén, organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Santuario del Libro, la Universidad de Viena, la Universidad de New York y la Autoridad de Antigüedades de Israel,
de las 4 sesiones, 4 se llevaron a cabo en el campo de los Hebreos, en el monte Scopus, y una se llevó a cabo en el Museo de Israel. Y entonces para esa ocasión, y para celebrar el acontecimiento, decidí poner en exhibición una sección del Apócrifo del Génesis que nunca antes había sido puesta en exhibición. Y eso fue realmente después de muchas negociaciones, porque como dije es un documento muy deteriorado, y finalmente recibí el permiso de laboratorios y de nuestra asesora de poner en exhibición la columna 10. Fíjense la columna 10, cómo se ve. Es la primera vez en el mundo que este texto estaba en exhibición. Esto es como se ve en el original, y esto es en infrarrojo. Como ven, son muy pocas las líneas que nos han quedado. Fíjense que el documento ha ido desapareciendo, literalmente ha desaparecido. Y a pesar de eso, la importancia es excepcional. La columna número 10 del Apócrifo del Génesis hace referencia a la historia del patriarca Noé, después del diluvio universal. Y yo entiendo, seguramente los que ven esta imagen dicen, bueno, no es la Mona Lisa. Es cierto, no es Mona Lisa ni es Caravaggio. Pero a pesar de eso, la importancia de estos textos es excepcional. A veces simplemente la presencia de una palabra puede ser un aporte muy importante en la historia de la Biblia, o en este caso de la exégesis bíblica. Por ejemplo, de lo que queda en esta línea, que ustedes no ven nada, casi, por ejemplo, sucede que el texto define el carácter de sacrificio que llevó a cabo Noé. Según la versión bíblica, Noé, estando dentro del arca, Dios le ordena a Noé que salga del arca, y lo primero que hace Noé es un sacrificio de agradecimiento a Dios por haberlo salvado a él y a su familia. En la nueva versión, el sacrificio no lo hace fuera del arca, sino lo hace dentro del arca, antes de salir. Y el texto define que es un sacrificio de expiación. Es decir, el texto presume que Noé es un sacerdote, y el carácter de sacrificio es para expiar los pecados de la humanidad y permitirle a un santo y justo como Noé dejar el arca y entrar a un mundo que estaba en contacto con la impureza ritual. Es decir, todos esos conceptos que no aparecen en el texto bíblico original los recuperamos gracias a un texto que, como ven, está muy fragmentado, pero nos ilumina mucho la historia de ese pasaje, cómo fue interpretado. Pero como dije, era un desafío cómo exhibir ese fragmento. Y a tales efectos, entonces, en el Santuario del Libro construimos una vitrina nueva, y en este caso no utilizamos las vitrinas existentes, porque las vitrinas existentes son parte de lo que llamamos la colección permanente. Y como aquí era una exhibición no permanente, no queríamos intrometernos, ¿sí?, y producir un equívoco a las personas. Y entonces construimos una vitrina especial solamente para ese documento. El documento, cuando nosotros lo exhibimos, donde hoy está un facsímil, estaba el original, como les dije, tuvimos solamente permiso por 3 meses de presentar el original, y el original lo presentamos de esta manera. Aquí, lo que ustedes pueden ver, vayamos a la imagen, eso es lo que ve la gente. La gente ve simplemente el manuscrito, ve un cristal y ve la mesa. Lo que no sabe es todo lo que hay detrás de esa exhibición. Por ejemplo, esta es la mesa, este es el manuscrito que está dentro de una caja totalmente sellada, con una cubierta de perspex. Luego hay un marco de metal, luego hay una tapa de vidrio, y ahora van a ver, fue la primera vez en el mundo que usamos este vidrio, que es una tecnología israelí, Gauzy, y luego también tenemos otro marco. Es decir, todo el tiempo lo que tratamos es de proteger el manuscrito, y como nos decía la gente del laboratorio, son varias capas de defensa. Ahora, esta caja, donde está el manuscrito, fíjense la cantidad de capas que tiene. Por ejemplo, algo que no ve el público, lo que tiene es
dijimos está cubierto por silicona. Luego tenemos aquí, por ejemplo, un medidor de la luz y temperatura y humedad. También tenemos material para que absorba la humedad. Todo eso está debajo del manuscrito que nadie lo ve. Por ejemplo, para poder hacer el recambio de los materiales, había una puerta, que tampoco el público lo ve, que permitía allegarse a esa vitrina y poder cambiar los materiales con facilidad. Luego estaban acá el manuscrito, ¿se acuerdan que lo vimos? Está encapsulado y tejido, y finalmente la cubierta de Perspex. Y ahora lo que quiero mostrarles es algo realmente de ciencia ficción. Nosotros tenemos un problema, y el problema era el manuscrito, a pesar de que está muy dañado, toda la experiencia es ver el manuscrito. Ahora, lo que nosotros hacemos en el santuario es tratar que no lo vean, porque la luz es el mayor enemigo de los manuscritos. Y esta es una ironía, porque la comunidad del Mar Muerto, que era responsable de muchos documentos, se autodenominaban los hijos de la luz. Y todos sus enemigos son los hijos de la sombra. En nuestro caso, el enemigo es la luz, no la sombra. Y entonces la pregunta es cómo nosotros podemos mostrar el manuscrito, que por un lado la gente pueda disfrutar por unos momentos de ver el original, porque esa es la experiencia que todos quieren en un museo. El sueño sería tocarlo, ¿sí? Pero bueno, la gente ya entendió que tocar no siempre, ¿no? Les gusta tocar a la gente. Pero por lo menos que lo puedan ver. Y por el otro lado, obviamente, que no iluminarlo de una manera que finalmente dañe el manuscrito. Y entonces, después de hacer una investigación por todo el mundo, nuestra asesora, Hasia Rimón, llegó, como siempre sucede, a una solución que se desarrolló en Israel. Y es un tipo de vidrio, Gauzy, y les voy a mostrar ahora, y por primera vez en el mundo fue utilizada en una exhibición. Y ahora les voy a mostrar esta nota que hizo también la BBC, creo que son 2 minutos, algo así, pero van a entender, aun cuando sea en inglés, van a entender cómo funciona este cristal. This is an industrial complex in Tel Aviv called Bet Hatasyanim, and the ground floor is still occupied, as you're going to hear, by traditional industry. The third floor has been taken over by something a lot more high-tech. In fact, the companies here need units which offer them space to do their thinking and development, but also to do stuff that's a lot more sciencey. You never know what you might find if you peer through the windows. Gauzy makes the next generation of smart glass. Unlike the stuff that just flips between opaque and transparent when you pass an electric current through, this glass can fade between the two. You can also have several independent panels in one pane of glass. In theory, that should allow for more graceful looking installations, whether it's a fridge you don't have to open to check the contents, or groovy privacy screens for public places. Or this enormous display already installed at the visitor centre in Shiloh. What's also unusual is the flexible panel in between the two panes can be one of several different shades of white or grey. In fact, next door, they're working on introducing a whole range of colours. And in the future, they might just be able to split the panel into individual pixels, allowing text or even graphics to be displayed. Ahora, para resumir entonces, esta tecnología que nosotros ya la aplicamos por primera vez en el mundo en una exhibición, tiene las presentes características. La primera, el vidrio Gauzy no distorsiona el objeto. Es decir, la gente puede ver realmente el artefacto tal cual es en la realidad. 2, se puede pegar sobre cualquier tipo de vidrio. 3, las conexiones de electricidad no están expuestas. Es decir, todo el sistema pasa por el vidrio, pero nadie lo ve. 4, sella el 50% de la luz que permite la exposición del manuscrito durante un periodo prolongado de tiempo. Y 5, no cambia la temperatura de la habitación. La iluminación es totalmente fría. 6, se puede instalar un dimmer y un timer. Y tal es así que la gente lo veía a full y era en total un lux. Solo un lux.
Es decir, que nuevamente, como ven, hoy cuando nosotros hablamos de preservación, el riesgo no solamente son terremotos. Los riesgos son de todo tipo. Primero, muchas veces es la mala manipulación de curadores o de expertos. Riesgos es, por ejemplo, que los artefactos estén en edificios que no tienen las condiciones precisamente para exponerlos. Una cosa que no había comentado, obviamente otro de los grandes riesgos, y si hay además la naturaleza, es muy peligroso el propio ser humano. Y hoy sabemos que vivimos en una época donde el terror puede pegar en cualquier momento. Por ejemplo, las cajas que tenemos en el santuario del libro son antibalas. Y, por ejemplo, si por alguna razón alguno entró con un martillo, el primer golpe no puede llegar a romper el vidrio. Es el tiempo que nosotros necesitamos para que actúen las fuerzas de seguridad en el museo. Significa que tratamos en el santuario del libro de pensar en toda posibilidad. Dijimos, desde bombardeos hasta cambios de temperatura, hasta la malevolencia de las personas, pero en última instancia, como vieron, es un esfuerzo de muchas personas. Yo simplemente soy el portavoz, ¿sí?, del esfuerzo mancomunado de muchas personas que tienen por propósito, en última instancia, preservar este tesoro nacional, que no es solamente del pueblo judío, sino también de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pienso que se ajustó muy bien al tiempo, doctor. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden... 55 minutos. Yo sé que hay muchas cosas que podemos comentar, pero sí nos gustaría abrir un diálogo con el auditorio y pues quien quiera hacer alguna pregunta, por favor levanta la mano y se identifica de la institución o de la organización que nos acompaña. Entonces, abrimos en este momento espacios de preguntas o comentarios. Sí, por favor. Mi nombre es Tatiana Thompson, sencillamente una persona del público. ¿Hay algún lugar donde se pueda localizar una exhibición de algunas de las partes de los rollos? ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, ustedes pueden acceder, si por esas raras casualidades del destino tienen un ordenador en la casa. Si ustedes ponen en Google el nombre de mi institución, que es Israel Museum, y hacen double clic, va a estar escrito Collections, colección, y hacen double clic y van a llegar a mi institución, que en inglés se llama Shrine of the Book, y entonces ahí van a poder encontrar información en general sobre los rollos. Por ejemplo, les comento que nosotros en el Santuario del Libro, en el año 2011, más precisamente en septiembre de 2011, fuimos los primeros en el mundo que colocamos los rollos de Mar Muerto utilizando tecnología digital. Ayer, por ejemplo, comentaba, Google hizo para nosotros una plataforma tecnológica. No es que usamos algo de Google, Google lo hizo para nosotros. Y si ustedes otra vez entraron en el santuario, llegan a Collections y van a encontrar Dead Sea Scrolls Online, ahí van a poder ver 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles, que se les aseguro es mucho mejor que tenerlo frente a los ojos. El ojo humano no puede llegar a esa resolución. Y yo incluso en universidades en el mundo entero estudio los rollos del Mar Muerto online, a partir de nuestros manuscritos. E incluso hoy, cuando nosotros lanzamos ese sitio, estaba en inglés y en hebreo, pero en el año 2013, cuando Israel fue invitado como país, invitado para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y tuve el honor de formar parte de la delegación oficial de Israel, lancé la versión en español en México. Así que incluso pueden leer todos los comentarios y textos que yo escribí, ahora también están en español, y también están, 4 de los rollos están en traducción en español. ¿Sí? ¿Algún otro comentario?
Sí. Buenas, soy Christopher Herrera, de estudiante. Quería hacer una pregunta acerca del... Le va más la voz. Quería hacer una pregunta acerca del libro de Melquisedec. Ajá. El manuscrito de Melquisedec, ¿sabe algo? Sí sé algo. Sí, si querés te puedo resumir muy rápidamente mi otro artículo publicado sobre Melquisedec de 50 páginas, pero creo que no tengo ese minuto, ¿no? No tiene que ver directamente con el tema de hoy, pero puedo entender que les interesa, pero simplemente para aquellos que por ahí ni conocen a qué está haciendo referencia, hay una figura misteriosa en el Antiguo Testamento que es la figura de Melquisedec, que aparece solamente 2 veces en todos los escritos de la Biblia hebrea, o lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. Uno es en Génesis 14, del cual se dice que era rey y sacerdote del Dios Altísimo de la ciudad de Salem, y se encuentra con el patriarca Abraham. Y luego aparece también mencionado en un salmo, en Salmo 110, versículo 4. Esta figura de Melquisedec, tan misteriosa, atrapó el interés de los judíos en la época grecorromana, y tenemos varias fuentes que tratan la exégesis de la escena de Abraham y Melquisedec, y testimonio de este interés en el mundo antiguo es la presencia de Melquisedec solamente en una obra del Nuevo Testamento. ¿Qué obra es? ¿Sabes? Es la epístola a los hebreos, atribuida por la tradición a Pablo, pero sabemos que no es el autor. Es una obra de finales del siglo I, comienzo del siglo II, escrita en griego o en Alejandría o en Cesarea. Y ahí es muy importante, y ayer justamente lo hice mención en la conferencia que hablé sobre modelos de mesianismo en el judaísmo antiguo, porque la figura de Melquisedec, para el autor anónimo de Epístola a los Hebreos, es el prototipo de la figura del eterno Cristo como sumo sacerdote. ¿Sí? Ustedes lo conocen a Jesús como el Mesías davídico, pero al nivel o sobre el nivel de la interpretación davídica de Jesús, también hay una interpretación mesiánica sacerdotal. ¿Y por qué digo esto? Porque en los rollos del Mar Muerto tenemos un documento. Habrían algunos probablemente reconstruido la mención de Melquisedec, pero hay un documento que habla específicamente de la figura de Melquisedec, que es el 11Q13, hallado en la cueva número 11, en hebreo. Es un texto con características escatológicas, y Melquisedec es presentado como un ser celestial. ¿Sí? Es decir, que muestra una clara transformación de la figura de Melquisedec, y trato en mi ponencia, que fue publicada en un número de la revista Sociedad de las Religiones en España. Y esto es muy importante porque el texto de Melquisedec de Qumran ilumina la manera en que Melquisedec es interpretado en la literatura patrística de los padres de la Iglesia. Pero para este contexto creo que es suficiente. Así que tengo lo que decir sobre Melquisedec. Sí. Bueno, gracias. Mi consulta ¿Tu nombre? es Silvia González, del Instituto Costarricense de Electricidad. ¿De electricidad? Sí. Ok. La pregunta es, digamos, bueno, vimos que tienen todo el escrito en vitrinas. No sé si es secreto o algo. ¿Cómo hacen para llevar eso al búnker? En cuestión ¿tiene alguna mecánica, algún plan? Digamos, para Sí, ya por ejemplo, como parte de los protocolos de seguridad y riesgo, algo que no mencioné, pero ahora viene a cuento, cuando hay una situación de seguridad nacional en Israel, los protocolos en el Museo de Israel establecen que lo primero que se saca de exhibición son los rollos del Mar Muerto, porque obviamente es el mayor tesoro nacional. Así fue, por ejemplo, cuando comenzó la guerra del Golfo en el año 91, ¿sí? Lo primero que se sacó de exhibición fueron los rollos del Mar Muerto. Y nosotros en el año 2003-2004 construimos el nuevo búnker, que está muy próximo, en donde están en exhibición. Obviamente no les voy a dar la clave de entrada.
son muy pocas las personas que tienen acceso incluso el director general del museo no puede entrar. Y la verdad que es comprensible. Les digo, es mucho más fácil entrar al Pentágono que entrar a la bóveda con los rollos. Y nosotros lo tenemos en un lugar que rápidamente y en pocos minutos nosotros podemos sacar los rollos de exhibición y trasladarlos al búnker. Y espero que no tengamos que ver cómo funciona el protocolo, pero de todas maneras, como parte de la realidad del Estado de Israel, es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Sí, caballero. Sí, buenos días, gracias por la plática. Mi nombre es Carlos Valdés, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, aquí en Costa Rica. Gracias. La pregunta es el ver lo impensable, ¿no? Usted ha hablado claramente de la parte de los sismos, la parte de inundaciones, la parte de un incendio, pero aquellos elementos que pudieran lastimar a estos documentos invaluables, como pueden ser microvibraciones. Le comento esto porque en el caso de México, el penacho de Moctezuma se encuentra en Austria. Y una de las razones por las cuales no ha sido prestado o regresado a México, le pertenece a Austria, aunque es mexicano, es porque consideraban que el solo moverlo o que la vibración que se podría generar al llevarlo en un avión lo podría destruir. Entonces la pregunta en estos documentos, vibraciones tan pequeñas como puedan ser, ya no tanto un sismo grande, Israel tiene una sismicidad pequeña. No tan pequeña. No tan pequeña, pero estas vibraciones rápidas, la frecuencia de vibración, inclusive no se podía apreciar ahí en la sala de exhibición, si por ejemplo el piso es como aquí de concreto, entonces la misma gente al caminar con zapatos duros, vamos generando vibraciones que nos parecen imperceptibles, pero que finalmente en un documento estas vibraciones puedan dañarlo. Y la pregunta allí era si tiene, por ejemplo, una evaluación, sensores sísmicos de alta frecuencia que pudieran ver la valoración de estas vibraciones y el posible impacto que tendrían. Como lo comentó, si los tienen que trasladar desde el manejo, ¿no? El traslado no puede ser corro con las cajas porque son... Bueno, entonces le agradezco muchísimo la pregunta. Israel es un lugar, una región del globo con actividad sísmica. Nosotros sabemos que el próximo sismo tiene que ser en los próximos años, porque los ciclos son ciclos de 100 años. Y tuvimos un gran sismo en la década del siglo XX, y por lo tanto sabemos que está por llegar. En la última época hemos tenido, digamos, como se dice, movimientos sísmicos, pero de baja intensidad, lo que justamente es una buena noticia porque se va liberando energía y no de un momento tenemos 7 en la escala Richter, ¿sí? Precisamente el Santuario del Libro está en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está muy próxima a la falla sirio-africana, donde hay una profunda actividad sísmica. Nosotros justamente, una de las cosas que quería, y habíamos empezado ahora a hablar precisamente frente a esa prognosis, era hacer un estudio de los fundamentos del Santuario del Libro para ver hasta qué nivel de actividad sísmica el edificio está preparado para resistir. Hay que recordar que el Santuario del Libro fue construido en la década del 60, todavía los protocolos no estaban tan desarrollados para actividades sísmicas. Y es un tema que lo tenemos presente. También sabemos, por ejemplo, que a veces hay esos pequeños microsismos, hasta donde yo recuerdo, hoy no tenemos instalado, y creo que es un punto que también cuando tenemos estos encuentros, la idea no solamente que yo pueda compartir, sino también recibir. Yo me voy a hacer el apunte para hablar con nuestro asesor, si sería, por ejemplo, adecuado también instalar algún tipo de medición para este sentido. Ahora,
Usted hizo mención a algo que no mencioné y ahora viene a cuento, la cuestión del movimiento de los rollos. Por ejemplo, ahora estamos investigando si nosotros, por ejemplo, en una situación de emergencia, y puede ser, por ejemplo, un incendio, tenemos que sacar los rollos. ¿Cómo los movemos? ¿Sí? Si hay un momento realmente donde hay fuego. Y entonces, por ejemplo, nuestra asesora estuvo buscando una nueva tecnología que existe en el mundo y que ya lo usan, por ejemplo, cuerpos de bomberos, que están totalmente cubiertos, que incluso en plena incendio pueden cruzar el fuego sin quemarse. Y la idea, por ejemplo, es construir cajas en donde rápidamente coloquemos nosotros los rollos que estén sellados con este material, que es un tipo de foam, ¿no? Un tipo de esponja, para que podamos moverlos incluso también si tenemos que pasar por fuego. Hoy precisamente las nuevas tecnologías nos permiten pensar también en lo impensable, pero hay que pensar en todo lo que sea posible. En ese caso lo estamos pensando. Otra cosa que hicimos nosotros es lo siguiente. Los rollos del Mar Muerto en el pasado viajaban, e incluso yo he viajado con rollos del Mar Muerto. También como consecuencia de los nuevos protocolos, nosotros decidimos desde el año 2010 de declarar un cese del traslado de los rollos fuera del santuario del libro. Como se pueden imaginar, es el mayor atractivo a nivel mundial. Todos los museos quieren tener los rollos originales y obviamente también eso representa un ingreso económico para el museo, pero obviamente el museo tuvo que decidir qué es más importante. Y eso fue como consecuencia de una investigación del cual nosotros promovimos, que hizo el Instituto BAM en Berlín, dirigida por la mayor experta en el mundo en cuanto a la dimensión física de los rollos del Mar Muerto, la profesora Ira Rabin, y junto con el jefe de departamento, Oliver Hahn, publicaron en Restorator un artículo estudiando las posibles daños que le causa el movimiento de los rollos, aun cuando los llevemos en cajas climatizadas. Nosotros cuando viajaban los rollos, precisamente estaban totalmente cubiertos con papel de aluminio para mantener la temperatura, con data logger dentro de la caja, para ver, por ejemplo, las fluctuaciones o de golpes o de cambios de temperatura. Pero finalmente la decisión fue que hasta tanto nosotros nos podamos asegurar de manera absoluta el movimiento de los rollos, lo más recomendable sería suspender el traslado. Y en este caso tengo que decir que en Israel hay dos instituciones que son responsables de los rollos del Mar Muerto, pero han adoptado políticas diferentes. En el caso del Santuario del Libro, hemos adoptado una posición ultraconservadora y hemos decidido de cancelar, desde el año 2010 los rollos del Mar Muerto no viajan, mientras que la Autoridad de Israel sigue viajando con los rollos del Mar Muerto. Y les puedo decir, por ejemplo, que en el caso particular mío, ustedes se imaginan la enorme responsabilidad que significa viajar con los rollos del Mar Muerto. Yo he viajado con los rollos. Por un lado, eso es una carga enorme de responsabilidad, pero como explicaba ayer, en la residencia del embajador tenemos una ventaja: los rollos viajan solo en business. Los rollos tienen su propio asiento. Y otra gran ventaja es que no comen. Por eso también es tan costoso el traslado de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, cuando teníamos que llevar un fragmento de los rollos, era el comentario Habacuc al Kunsthistorische Museum en Viena, y apareció la pregunta obligada: ¿cuánto hay que pagar de seguro? Para decidir cuál es la premia, hay que decidir un valor. ¿Qué valor le damos a un documento que es único en el mundo? Tiene 2050 años y nunca más volvemos a tener algo así. No es que lo puedo comprar en eBay, ¿sí? Es decir, si yo digo que son 10 millones, 50 millones o 100 millones de dólares, es lo mismo, ¿sí? Me acuerdo una vez, el museo tiene un seguro global. Tenemos cerca de $500,000 de artefactos en nuestra colección.
y no tenemos seguro por artefacto. Y entonces un día recibo un llamado de Lloyds de Londres diciendo que ellos tienen que saber cuál es el valor de los rollos del Mar Muerto para colocarlo dentro del planteo global. ¿Sí? Y entonces realmente les dije, si yo les digo 100 millones o 1.000 millones de dólares o 5.000, es exactamente igual. ¿Sí? Es simplemente por protocolo que hay que poner una suma, pero en realidad no hay ningún valor. Por eso, precisamente, hoy los países han adoptado en general políticas muy conservadoras también para la muestra de originales. Por ejemplo, el manuscrito bíblico más antiguo completo del mundo se lo conocía antiguamente con el Códice de Leningrado y con el Códice de San Petersburgo. Antiguamente se acostumbraba a viajar o mostrar algunas de las páginas. Hoy ese manuscrito no deja Rusia, porque es el único manuscrito completo de la Biblia hebrea más antiguo del mundo, y lo único que falta es que pase algo. ¿Sí? Y obviamente, más allá del terrorismo, simplemente el traslado, un accidente de avión o de carretera, puede destruir algo que nunca más vamos a volver a recuperar. Así que, en este caso, como ven, los intereses se oponen entre el público de todo el mundo que quiere ver originales y, por el otro lado, la necesidad de los museos, en este caso mi persona, de preservar esos tesoros para las próximas generaciones. Por eso, si quieren ver los rollos, van a tener que venir a Israel. ¿Sí? Bueno, lamentamos no poder tener más intervenciones. Agradecerle de verdad, doctor Roitman, por esta rica charla, conferencia. La hemos pasado muy bien, hemos aprendido cosas que no sabíamos de esta colección tan valiosa. Agradecerles a las personas que han estado en esta mañana. Al señor cónsul, muchas gracias. Entendemos que tiene compromisos y se debe retirar. Muchas gracias nuevamente y un abrazo para el señor embajador, por favor.